Gracias, amado Padre, por darme la oportunidad una vez más, Señor, de dirigirme a tu congregación. Te ruego, Padre, que hables a través de mi boca y todo lo que está en tu corazón, Señor, y en tu palabra sea expuesto fielmente en esta mañana. Que los corazones de las personas aquí, Señor, estén predispuestos, estén ansiosos, Señor, de oírla y, por supuesto, de ponerla por obra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer versículo es Mateo 11:12. Mateo 11:12. Si Carlos me puede ayudar exponiendo, quiero que leamos ese versículo y vamos a analizarlo. Creo que todos conocemos, alguna vez escuchamos, pero muchas veces me doy cuenta que se entienden mal muchos versículos, no solo este, pero muchas veces quiero tocarlo el día de hoy. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Jesús está diciendo, es un periodo no de muchos años, a partir de que Juan empezó a predicar, hasta que Jesús tomó esta palabra, no eran muchos años, eran pocos. Dice, el reino de Dios sufre, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Como dije, lastimosamente se entiende mal este versículo y quiero explicarlo. Muchas veces escuché que los cristianos van a sufrir violencia, a eso se refiere este versículo. Otra vez escuché lo que dice en Juan 6:15, que cuando Jesús estaba predicando la gente estaba tan impactada que se volvieron, por llamarlos locos, y quisieron venir a tomarle a Jesús y llevarle violentamente a ponerlo como un rey de Israel. Y algunos piensan que se refiere a esto, o otros piensan que si yo soy lo suficientemente violento puedo arrebatar bendiciones o lo que fuera. Nada más alejado de la verdad. La palabra de Dios se explica a sí misma. La palabra de Dios no está aislada de los versículos, todo es un todo. Y para eso tenemos que comprobar lo que dice la palabra de Dios con qué. No con lo que yo pienso o lo que alguien piensa, con la palabra misma. Ella es autónoma y se confirma a sí misma. Por eso quiero que vayamos a Lucas 16:16, que habla exactamente de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿A qué se refiere con la violencia y a qué se refiere con el reino de Dios? Está refiriéndose no a una violencia física en primer lugar, es una violencia santa y espiritual. Y esa palabra esfuerzan es la misma palabra de violentos en el otro versículo. En las traducciones se traducieron de diferente manera en distintos evangelios, pero quieren decir lo mismo. ¿A qué se refiere entonces? Voy a traducirlo o ponerlo en el otro contexto. Dice así, la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces se predica el evangelio del reino de Dios y cada uno está ansioso, está violando su forma de entrar en él, está forzando, está esforzándose. Él les urge entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Juan predicaba del arrepentimiento. Y la gente que recibía esa predicación le urgía, decían, ¿cómo hago para llegar al cielo? ¿Qué tengo que hacer con mi naturaleza pecaminosa? ¿Cómo hago para entrar? Y esa era la urgencia que ellos tenían para entrar en el cielo. Es medio ridículo pensar que el cielo, donde está Dios, sufre violencia o es violentado o tiene que cerrar las puertas porque, wow, vienen personas alrededor. Es medio tonto pensar así, ¿verdad? Lo lógico y lo que la Escritura nos aclara es que la gente que escuchaba la predicación de Juan, previa a la de Jesús, le urgía escuchar la verdad. ¿Y cómo acceder a ese reino de Dios que Juan predicaba, que se acercó, que Jesús dijo que se había acercado? Ahora, ¿cómo yo hago para entrar a ese reino? A eso se refiere. Está hablando en los dos pasajes del reino de Dios y de las características de las personas que quieren entrar en el reino de Dios. ¿Se entiende? Estamos pintando un poquitito más lo que es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy, como el pastor había dicho domingo pasado, es lo que cuesta seguir a Cristo. Y me pareció muy interesante explicar un poquitito este versículo para entender cuál es la predisposición del corazón de una persona que anhela acceder a la salvación, que anhela el reino de Dios, que anhela entrar al reino de Dios. En Lucas 13, versículo 22 dice, pasando Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén,
Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Después de escuchar a Jesús predicando, las personas analizaban, espera un poco, todo lo que Jesús está diciendo del reino, todo lo que Jesús está diciendo que exige el reino o lo que exige la palabra de Dios para que una persona acceda al reino. Entendiendo eso, la dureza con la cual Jesús expuso el evangelio, ¿será pio que alguien se salva? Sería si era paraguayito el discípulo. ¿Será pio Jesús que alguien se va a salvar? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús en el versículo 23. Y él les dijo, dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La esencia misma de la puerta hace que requiera un esfuerzo. No es la ancha que entras, aunque no quieras entrar también de paso. La puerta mismo, el diseño de la puerta exige un esfuerzo. Por eso dice, esforzados por entrar en esa puerta. Y dice también que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no son lo suficientemente violentos para esforzarse y entrar por esa puerta. No les urge entrar por esa puerta. No están ansiosos por entrar por esa puerta. Es decir, veo la puerta, es muy chiquita, bueno, voy a esperar nomás más adelante. A eso se refiere. Debe de haber una santa urgencia en tu corazón para acceder al reino de Dios. De hecho, acá pueden haber personas que ya son cristianas, personas que están escuchando por primera vez el evangelio, por primera vez la palabra de Dios. De igual manera debemos analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la urgencia que yo tengo de conocer más del Señor? ¿Cuál es la urgencia que el Espíritu Santo pone en mí de conocer más de su palabra? Que su palabra realmente se vea reflejada en mi manera de vivir. Porque el primer cambio que ocurre en nuestra vida es interno. Es lo que la palabra hace en mi mente, en mi corazón, para luego reflejar eso a la gente. Hoy estaba explicando en la clase de Caminando con Dios justamente algo similar, que muchas veces nos esforzamos para las apariencias, pero en el corazón no hubo un cambio, entonces esas apariencias no se pueden sostener en el tiempo. En cualquier momento vos ves, puf, al piso. Puf, a esa persona que le veía tan bien, puf, al piso. No hubo un cambio en el corazón. Lo que trató es de en las apariencias hacer parecer de que soy creyente. Tratar de comportarme bien, tratar de hablar como un cristiano, tratar de hacer esto o aquello, pero como no hubo un cambio en el corazón, esas apariencias no se pueden sostener en el tiempo y se caen, se desmoronan. Y Dios está atrás de eso, porque Dios no puede apoyar a un hipócrita que no vive lo que está diciendo. ¿Se entiende? ¿Cuesta seguir a Cristo? Claro que sí cuesta. Y Dios no es un mentiroso, ni tampoco es un engañador para decirte, no, tranquilo, esto es pan comido. Jesús fue el primer y más grande predicador de la salvación, de la historia. No hay nadie que ni siquiera se acerque ni un poquitito a él en su forma de predicar. Pero su forma de predicar era dura. No crean que él era como algunas películas muestran, todo suavecito y hablando solamente de amor. Él era muy sincero. Él dijo la verdad de la manera que se debía decir. Porque él estaba enfrentando a un grupo de religiosos que creían que eran salvos por mantener unas tradiciones o unos mandamientos. Jesús vino a romper ese paradigma y al romper ese paradigma chocó muy fuerte con la civilización de ese momento o los fariseos o saduceos de ese tiempo que conocían la ley y tuvo mucha reprimenda por causa de eso, pero él no trató de suavizar el mensaje para poder caer bien, porque no se trata de eso, se trata de la verdad expresada de la manera correcta, con amor es cierto, pero sin suavizar, sin quitar parte, sin quitar el infierno, sin quitar el arrepentimiento para que caiga mejor el mensaje. No es de esa manera. Jesús dio el mensaje completo y nos manda a nosotros también a dar el mensaje completo. ¿Por qué muchos no van a poder entrar? Pasó lo que pasó con el joven rico, ¿se acuerdan? Que se acercó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dio todo lo que necesitaba, porque esa persona se acercó con un corazón arrogante, con un corazón orgulloso, no con un corazón humilde, ¿eh? No nos engañemos. Esa persona dijo que él hacía todo, porque Jesús le dio 5 mandamientos, y él dijo, sí, yo los cumplí todos, cosa que no es cierto. Entonces Jesús le tocó la fibra íntima y le dijo, tenés que dejar todas tus riquezas y vení, seguime. Él no pudo entrar
al reino. ¿Saben ustedes lo que dice la palabra? Se fue, se alejó triste, dice, porque tenía muchos bienes. ¿Por qué él no pudo entrar? ¿Por qué no pudo atravesar esa puerta? Porque no fue lo suficientemente violento para aborrecer algo, para amar a Dios por sobre todas las cosas que él tenía. Tal vez vos y yo no tengamos esas riquezas que renunciar, pero sí hay muchas cosas a las cuales debemos de aborrecer, muchas cosas que debemos de poner en segundo plano para seguir a Jesús. Y es muy importante que nos hablemos de esto. Jesús después explicó, cuando él se fue, explicó, miren, es mucho más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No se trata del rico que tiene posesiones, se trata de las posesiones que tienen al rico. ¿Se entiende? No está mal tener el dinero, está mal que el dinero te tenga a vos. Cuando el dinero se vuelve tu señor, lo estás sacando a Dios y poniendo al dinero por sobre Dios, y eso es idolatría. Y una persona que es idólatra no va a acceder al reino de los cielos. Cualquier cosa que pongamos por delante de Dios o por encima de Dios es idolatría. Y acá da unos ejemplos Jesús en Lucas 14, 25 al 26. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, me imagino nomás, imagínense solo este versículo, que Jesús iba predicando, la gente le seguía, predicaba, le seguía, multiplicaba los panes, sanaba enfermos, le seguía. Y después dice Jesús se dio la vuelta y le dijo a todos ellos, bueno, escuchen bien, ustedes todos me están siguiendo, muy bien, me parece excelente, vamos a volver otra vez al inicio porque tal vez vinieron personas que no escucharon todo el consejo, que solamente vieron el milagro y me siguieron, que solamente vieron la multiplicación de los panes y los peces y me siguieron. Voy a explicarles algo. Se dio la vuelta y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dejó otra vez en claro lo duro que es el mensaje del Evangelio, lo duro en un sentido, ¿verdad? En el sentido de la renuncia que debemos hacer para acceder a la salvación. Y él quería que queden claros en las personas, él no quería que las personas vengan engañadas hacia él. Lo mismo queremos hacer el día de hoy y queremos hacer a través de este púlpito, ¿verdad? De que la gente no esté engañada con un mensaje suavizado del Evangelio. Queremos que sea expuesta toda la verdad que está en la palabra para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de sopesar el costo que lleva a seguir a Cristo. Al final voy a hablar del valor que tiene la salvación, pero ahora quiero que hablemos del costo que tiene seguir a Cristo. Y de eso es lo que estamos tratando de explicar el día de hoy o esta mañana. Es bastante violento, ¿verdad? Tenés que aborrecer a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tus hijos. Todo lo que vos le das valor. Justamente comentaba esta mañana también que me tocó dar una charla en la empresa donde voy, un mensaje pequeño devocional. Y hay personas que son cristianas y personas que no. ¿Qué es lo más valioso en tu vida? Fue la pregunta. 100% de las personas dijeron familia, trabajo, salud. Los cristianos, algunos dijeron, bueno, Dios, familia, trabajo, salud. Son cosas muy loables, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Sobre todo eso, siempre, siempre debe estar Dios en primer lugar. Tu salvación. Y si Dios está en primer lugar y atesoras tu salvación por sobre cualquier otra cosa, quédate tranquilo, que tu familia, tu hermano, tu papá, tu mamá, tus hijos van a ser atesorados correctamente. No se trata de amo a Dios y odio todas las otras cosas. Se trata de amar a Dios primero porque Él se merece todo. Y conforme amamos a Dios primero, Dios te dice, ok, vos me amás, seguí mis mandamientos. ¿Cuáles son mis mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu familia, protege a tu familia. ¿Se entiende a dónde voy? No se trata de ese extremo que muchas veces se malinterpreta de este versículo y dice, pero entonces tengo que odiarle a mi familia. No se trata de odiar, se trata de estimar algo más que estimamos los otros. Cuando yo estimo más mi familia que ya a Dios, yo voy a pasar más tiempo con mi familia que con Dios. Se trata de dónde invierto más mi tiempo. Sí, Dios el domingo nos vemos Dios. El domingo en el culto nos vemos, pero con mi familia tengo que estar. ¿Se entiende el ejemplo, verdad? La ilustración.
Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y eso nos va a costar muchas veces. No muchas veces, sino todas las veces. ¿Querés algo violento? Abraham. Dios le dio un mandato a Abraham. Bueno, ahora tenés tu hijo que tanto soñaste tener. Quiero que lo lleves a un monte y lo sacrifiques para mí. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? ¿Qué estimó más Abraham? Siempre escuchamos ese pasaje, ¿verdad? Amaneció temprano y salió sus criados, su hijo, Abraham, y salieron. Yo creo que Abraham habrá tomado todo el peso de esa información que Dios le dio, o esa orden que Dios le dio, no habrá comentado con su esposa, porque hubiese sido un craso error comentar con su esposa, porque su esposa jamás en la vida iba a dejar que ocurra eso, ¿verdad que sí? Mamás. Entonces él callado se fue y dijo, voy a ser obediente a lo que dice Dios. Se fue y estuvo a punto de hacerlo. Ustedes saben lo que pasó. Dios no permitió porque esa no era su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Su voluntad era probar la fe de Abraham, que fue probada. ¿Y cómo se llamó Abraham después de eso? Padre de la fe, dice. Él fue salvo por la fe a la obediencia a las órdenes que Dios le daba. Deja a tu pueblo y tu parentela. Él fue obediente, confió en eso. Te voy a dar un hijo, él fue obediente, confió en eso. Sacrifica a tu hijo, fue obediente, confió en eso. Dios no quería que pase eso, obviamente, lo vimos que él fue el que atajó eso. Pero el corazón de Abraham estaba conforme al corazón de Dios. Él era un hombre de mucha fe. Ese fue un extremo o un ejemplo extremo de la violencia con la cual debemos de ser obedientes, debemos de buscar y anhelar el reino de Dios. Y el versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros, del mismo Lucas 14, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tal vez pensamos, qué lindo iba a ser si Jesús decía, mira, algunos de ustedes van a tener que renunciar a todo si quieren ser mi discípulo. Pero cuando dice cualquiera, quiere decir todos. Todos. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere con renunciar? No se refiere a que yo abandone esas cosas. Se refiere a abandonar el título de propiedad de esas cosas. ¿Se entiende? Ya no es mi familia, son mis hijos, son los hijos que Dios me dio, herencia de Jehová son los hijos. No son nuestros hijos y lo puedes probar cuando tus hijos tengan 20, 30 años y ya se van a ir de tu casa. Siguen siendo tus hijos, pero ya no son tu propiedad. ¿Verdad? Cuando yo digo mis finanzas, no, son las finanzas que Dios me da para administrar. Soy un administrador de Dios. A eso se refiere cuando renunciemos a todo lo que tenemos para ser discípulo de. Todo es tuyo, Señor. Gracias por darme una familia, gracias por darme hijos, gracias por darme finanzas, gracias por darme mi hogar, lo que sea. Gracias, Señor. Ahora ayúdame, dame sabiduría para administrarlo de la mejor manera, para guiar a mis hijos a tus pies, para ser un modelo de Cristo en la casa, para administrar mis finanzas correctamente conforme a lo que a vos te agrada. Gracias por darme la oportunidad y dame la sabiduría para hacerlo, pero no son míos, no son tuyos. Renuncié a eso el día que entendí que todo proceso procede, de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, no es producido por vos, por tu inteligencia, no es producido por tu esfuerzo, por tu calidad. Desciende de lo alto. Porque hay muchas personas con muchas cualidades y no lo tienen. Y hay otras personas que no tienen cualidad y lo tienen. Dios hace llover sobre justo e injusto, dice. Y muchas veces no entendemos muchas cosas que están en la palabra de Dios, pero esas cosas no están para que sean entendidas. Nosotros lo que nos compete es saber qué Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Él, cómo debemos presentar su evangelio a otras personas, cómo debemos modelar a Cristo a Cristo a través de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos saber. El resto está bajo la soberanía de Dios. Y lo que Dios quiere, Dios hace a través de quien quiere, cómo quiere, cuándo quiere. Marcos 9:43 nos muestra otro ejemplo de la violencia. Ya es la violencia contra el pecado. ¿Cómo debes enfrentar el pecado? Vos, creyente, ¿cómo debes hacerlo? Jesús dijo en Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer o te hace pecar, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno,
al fuego que no puede ser apagado. 45. Y si tu pie fuera ocasión de caer o te hace caer en pecado, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Versículo 47, la tercera ilustración de Cristo de cómo debemos de enfrentar al pecado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Agarra una cuchara y sácalo, a eso se refiere. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Recuerden lo que dije al inicio. No se trata de una violencia física, se trata de una violencia espiritual. No física, pequé con mi mano, robé, entonces yo me corto la mano para no robar más, porque el pecado no está en los miembros, está en el corazón. Entonces el cambio debe estar en el corazón, no en los miembros. Es una forma de ilustrar la violencia con la cual debemos de tratar al pecado. A eso nomás se refiere Jesús, a eso sí que, ¿verdad? Se refiere. Tenemos que lidiar violentamente con todo lo que nos haga pecar. Violentamente. No tímidamente, no acomodando, violentamente debemos lidiar. 3 veces, o 3 ejemplos usa Cristo acá. 3 veces dice. Él podía haber dicho solamente el de las manos o el de los ojos, pero él dijo 3 veces, violentamente. El pecado violentamente sacado, enfrentado. Para eso Él te dio el Espíritu Santo que mora dentro de vos, para poder resistir las acechanzas del diablo, para poder renovar tu mente a través de la lectura de la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Porque es muy importante que entendamos que la lectura de la Biblia sin el Espíritu Santo no convierte, no hace nada. Simplemente es información la que recibimos. Hay mucha gente que estudia inclusive teología sin ser cristiano, solamente la estudia para poder encontrar algún error y poder ver si puede contradecir lo que dice la palabra de Dios. Esa gente, no podemos confiar en lo que esa gente piensa de la palabra o lo que piensa que dice este pasaje o esta parábola, porque no tienen al Espíritu Santo. Solamente una persona con el Espíritu Santo puede entender el mensaje que está en las Escrituras. El mensaje básico lo puede entender cualquiera puede saber que Jesús hacía milagros, que murió, que resucitó, que prometió que iba a volver, que en el Antiguo Testamento Josué conquistó Jericó, las murallas de Jericó se cayeron, que un hacha flotó en el agua. Toda esa información que está en la Biblia, que es muy importante saber, lo puede saber cualquier persona. Ahora, ¿cuál es el mensaje profundo de la Escritura? Solamente una persona ungida con el Espíritu Santo, o sea, que nació de nuevo, por supuesto, el Señor te sella con su Espíritu Santo para que puedas comprender la verdad que está en la Escritura y no solo lo superficial que lo puede entender cualquier persona. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al exponernos ante alguien que no tiene el Espíritu Santo y te quiera enseñar sobre la palabra de Dios. No puedo yo creer lo que me dice un testigo de Jehová o un mormón sobre lo que dice la palabra de Dios porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Porque en 1 Juan habla de que nadie que niegue al Hijo tiene al Padre. Y ambas religiones, ambas sectas niegan a Jesucristo en el sentido de que Él no es, o su deidad, Él no es Dios. Él es una persona, un profeta, lo que sea. Al negar eso, la palabra de Dios habla que ellos no son hijos de Dios, que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo confiar en lo que Él me pueda explicar de lo que dice la Biblia, porque no tiene al Espíritu de Dios. Ahora, una persona que conoce la sana Escritura, que sabe la sana doctrina, que tiene al Espíritu Santo, puedo confiar en lo que me enseñe de la palabra de Dios. De hecho, debemos de buscar que nos enseñe. Debemos de buscar conocer la palabra de Dios, anhelar con todo nuestro corazón, como Pedro nos enseña, como niños recién nacidos anhelan la leche materna. Tal vez lo que Jesús enseña, lo que vimos a través de su palabra, no encaje mucho en lo que vos pensás. Eso no tiene mucha importancia. No encaje mucho en lo que yo pienso. No, yo pensé que era de otra manera. Eso no tiene absoluta importancia. Lo que importa es lo que la Biblia enseña. ¿Se entiende? Cuando yo pienso algo y la Biblia piensa otra cosa, o yo pienso algo y la Biblia me muestra que es de otra manera, ¿quién está equivocado? Siempre soy yo. Siempre es la persona que habla algo que está fuera de la Biblia. Esa persona es la que está equivocada. Porque la Biblia fue escrita por un solo autor intelectual, que es Dios,
Sí, hay 60 escritores de la palabra de Dios, pero hay un solo autor que cuenta una sola historia y no tiene errores. No importa que se haya escrito en 15 siglos, sigue los mismos patrones porque fue un mismo autor que es eterno, inteligente, sabio, que no comete errores. Y él dejó todo eso en la escritura. Entonces la escritura no tiene absolutamente ningún error, ninguna contradicción. Si hay algo que no entendemos de lo que la Biblia enseña, es porque supera al raciocinio del ser humano nada más. Hay cosas que no podemos comprender a cabalidad, así a cabalidad lo que dice la Trinidad. No podemos comprender a cabalidad cómo funciona. Creemos por fe y sabemos que Dios es un Dios trino, son 3 personas en un solo Dios. 3 personas en un solo Dios. No 3 poderes, no 3 formas de manifestarse, porque hay también una doctrina errónea que ahora se está expandiendo mucho, que habla sobre que son 3 manifestaciones de Dios, absolutamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. En el bautismo de Jesús vemos que esas 3 personas están identificadas. El Espíritu Santo está con Jesús, Jesús está ahí bautizándose, el Padre hablando desde los cielos. Todo argumento de ese tipo es claramente pero refutable, pero se está queriendo eso negar esa verdad de la palabra de Dios, que Dios es un Dios trino. Entonces, cuando hay algo que yo pienso que la palabra me enseña que no es así, yo soy el que está equivocado. Y Jesús está enseñando lo que cuesta seguir a Él. Si yo pensaba que no, a mí me dijeron que todo me iba a ir bien si yo vengo a Cristo, que ya no iba a tener problema, que iba a estar sano, que mi economía iba a florecer, que mi familia, porque yo creía mi familia ya iba a ser salva. Si nosotros entendimos de esa manera, quiero decirte que eso no es, la Biblia nos enseña eso. O sea, hay malas interpretaciones de versículos sacados fuera de contexto que hacen que se enseñe mal. Pero cuando vos lees, por eso nadie te puede engañar cuando vos lees y tenés la palabra en tu corazón y la lees con el Espíritu Santo, nadie te puede engañar sobre ninguna de estas cosas que te estoy hablando. Porque la palabra misma se afirma a sí misma. Ella sola no es lo que yo pueda pensar, es lo que dice la palabra en su contexto. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. La parábola del sembrador. Ustedes saben que hay 4 tipos de corazones, de hecho son 7 porque el último corazón, el bueno, produce 30, 60 y 90. Pero hay 3 tipos de corazones, los primeros, donde la palabra de Dios como hoy va a ser sembrado. La semilla va a estar ahí, va a caer en esa tierra. Pero hay 3 tipos de reacciones y me voy a enfocar en la segunda, que está en Juan 6:66. Simpático el número, ¿verdad? Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus... Perdón, Mateo 13:20, me adelanté mucho. Mateo 13:20 habla de la parábola de los talentos, del sembrador, perdón. El que fue sembrado en pedregales, que es el segundo tipo de corazón, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuánto vieron eso en la iglesia? Lo que estamos hace muchos años en la iglesia, muchísima gente vivimos de los 4 tipos de corazones. De los 4 tipos de corazones. La Biblia lo afirmaba que iban a venir ese tipo y realmente ocurre. La palabra se le explica, se le presenta el Evangelio y reaccionan de estas 4 maneras. Pero el segundo es el que me quiero enfocar el día de hoy. Dice, la recibe con gozo, sí, gloria a Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que estaba buscando. Excelente, versículo 21. Pero no tiene raíz en sí misma. No entendieron bien el mensaje. Escucharon, bueno, Jesús te va a ayudar, ese es el que yo quiero porque yo estoy pasando problemas. Yo quiero que alguien me ayude. Sino que es de corta duración, o sea, no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, o sea, dura poco. ¿Cuánto le dura esa euforia de un domingo? Esa euforia durante que se canta o que se ora por él al final. ¿Cuánto le dura eso? Hasta el miércoles. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, acá no está hablando de una persecución porque vos te fuiste a robar y te está persiguiendo la policía. Porque vos querés hacer las cosas como Dios dice. Querés ser obediente a la palabra de Dios, entonces empieza la persecución. Vos sos un fanático, te fuiste a esa iglesia, te lavaron el cerebro. Empieza la persecución. Y no habla de una persecución para matar, simplemente un bullying, vamos a decir. Es decir, bueno, vos sos muy fanático, te fuiste a esa iglesia, te van a hacer esto, aquello. Cuando empieza eso, solamente eso, luego tropiezan, dice. O sea, fallan, caen, se apartan, ya no vuelven.
porque no tenía raíz en sí misma. Es decir, entendió mal el mensaje. No se le presentó, esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Ojo, no es todo bueno. Lo mejor sí es, pero no es todo bueno durante el camino. En esta vida vamos a tener aflicciones, quédate tranquilo. Esa es una promesa de Dios. En el mundo tendréis aflicción y después está la otra parte de la promesa, pero confía en mí que yo vencí al mundo. No quiere decir que vos vas a vencer al mundo, Él ya venció al mundo por vos. No quiere decir que vos te tenés que sacrificar por tu pecado, Él ya se sacrificó por vos. Vos lo que tenés que hacer es creer en Él. A eso se refiere, que yo debo de poner mi confianza en Cristo que ya venció al mundo, aunque en el mundo tenga aflicciones, y las aflicciones van a venir porque están como una promesa. Y en Juan, el versículo que quería hablarles, Juan 6:66, bueno, Jesús se estaba presentando al pueblo como el pan de vida, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es muy extenso, no nos da el tiempo para tocarlo. Pero era algo muy chocante para la gente. Y canibalismo esto es, ¿verdad? Eso es lo que pensó la gente. ¿Qué esto es, verdad? Vamos a comer tu carne. ¿Cómo es el tema acá? Vamos a beber tu sangre. Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No entendieron, pues muy dura tu palabra, ¿qué es lo que está hablando? ¿Ya? Entonces decidieron volver atrás. Y ya no andaban con él, dice. Y el versículo 67 dijo Jesús, escuchen bien, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esa es la palabra para nosotros el día de hoy. ¿Será que al entender todo lo que conlleva seguir a Cristo, todo lo que conlleva anhelar el reino de Dios, todas las cosas que yo debo despreciar para ganarle a Dios, para ganar el reino de Dios, no para ganar la salvación, porque la salvación la ganó Cristo en la cruz, para demostrar la salvación que Él puso en mi corazón, yo debo de atesorar mucho más eso que en mi propia vida? Dice, el que no toma su cruz y me siga, eso se refiere a que esté dispuesto a morir por mí. A eso se refiere, porque la cruz no era otro que un símbolo de muerte, de ejecución. El que no toma su cruz o que esté dispuesto a morir no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Y fue muy claro. Y le dijo a los discípulos en ese momento, ¿te quieren ir ustedes también? La puerta está abierta. Nadie va a forzarle a que me sigan. A eso se referían. Versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, habló por los 12, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes la palabra que me puede dar vida eterna. ¿A dónde vamos a ir a buscar vida eterna? Solamente por Cristo nosotros podemos tener vida eterna. Aunque en esta tierra tengamos aflicciones, aunque en esta tierra tengamos que renunciar a muchas cosas, aunque todo eso, ¿a quién te va a dar vida eterna? Muchas religiones te van a dar un pasaje en esta vida, tal vez mejor, pero el fin es la perdición en el infierno eternamente. El cristianismo te va a dar una vida conforme a lo que Dios estipuló para tu vida y tu familia, que no sabemos porque Él trata con cada uno de diferentes maneras. Y dentro de eso está la soberanía de Dios que guarda tu vida, te cuida y el maligno no te toca. Solamente el maligno puede hacer lo que Dios le permita que haga. ¿Se entiende? Y dentro de eso yo puedo estar seguro, si estoy dentro de su voluntad, que Dios me está cuidando en todo momento, a mí y a mi familia. Aunque haya situaciones difíciles, aunque haya una enfermedad, una escasez o lo que sea, Dios está guardando mi vida y va a cumplir el propósito que tiene para tu vida y para mi vida si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe. Son pocos los que se salvan. ¿Se acuerdan del versículo que leímos? ¿Será que son pocos? Realmente parece que van a ser pocos. Eso es lo que le querían decir los discípulos, ¿verdad? Después de 3 años de predicación de Cristo, 3 años predicando, 3 años hablándoles sobre el reino de Dios, sobre lo que conlleva ser un hijo de Dios, sobre los requisitos para ingresar al reino de Dios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de ese tiempo? Lo crucificaron. Le detestaron con todas sus fuerzas. No, esto no es lo que yo quiero. No importa lo que yo quiero o lo que yo espero, importa lo que está en la palabra de Dios escrito, porque esto no se modifica. Yo puedo anhelar muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, quédate tranquilo que eso no va a suceder. Yo puedo anhelar muchas cosas que me parecen dentro de mi corazón que son las mejores,
pero Dios está por sobre todo eso y Dios sabe qué es lo mejor para vos. Y Él cumple su voluntad indefectiblemente en tu vida. Lo que hace que si sos un hijo de Dios y realmente confías en Dios y en su palabra, esté tranquilo y diga, mira, yo pedí esto, Dios me dio esto, gloria a Dios por esto, porque esto era lo mejor, yo estaba equivocado. Esa es la forma de reaccionar cuando tenemos un corazón que realmente fue transformado. Cuando somos guiados por medio del Espíritu Santo, entendemos que la voluntad de Dios está por sobre nuestra voluntad y es mucho mejor que nuestra voluntad. Y lo que Él estipule que nosotros pasemos en esta tierra es para glorificar su nombre, sea lo que sea. Jesús le predicó, necesitan arrepentirse. Jesús le predicó, están en una bancarrota espiritual. Jesús le predicó, su religión no le va a salvar, no es por obras. Eso es lo que Jesús predicó a los fariseos. ¿Y los fariseos qué hicieron? ¿Cuál fue su reacción? Lo crucificaron, ¿verdad? Deben de llorar por sus pecados, deben de clamar a Dios por misericordia. Esa fue la predicación de Jesús. Y dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué tenemos que hacer todas esas cosas? Yo soy una buena persona. En ese caso ellos aclamaban a que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, Abraham, Dios puede sacar a Abraham, hijo de Abraham de estas piedras. Eso no te va a salvar en nada. Absolutamente nada. Romanos 10, 9, y con esto ya voy terminando. Romanos 10, 9, un versículo que se usa mucho, que conocemos mucho en la palabra de Dios, que está, pero se entiende de una manera errónea muchas veces. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Vamos a contextualizar el versículo. ¿A quién le estaba hablando Pablo de eso? A la iglesia que estaba en Roma. Quédate tranquilo que Roma era el peor lugar para ser cristiano en el mundo antiguo. El peor. El peor. ¿Qué pasaba con los cristianos? Eran conducidos como ovejas al matadero. No es como ahora, el tiempo de ahora. ¿A quién Pablo estaba hablando esto? A la iglesia de Roma, que sufría persecuciones de muerte. El César de ese tiempo, en el primer siglo, era una persona que ellos ya pensaron que era el anticristo. La iglesia primitiva pensaba, no puede haber alguien peor que esto, por cómo él perseguía a los seguidores de Cristo. Y Pablo a ellos le estaba diciendo que si vos confesás con tu boca, y no se trata de levantarme ahora y confesar, bueno, Cristo es mi Señor y Salvador, yo ya estoy bien. Voy a ilustrar esto. Estamos en el primer siglo, pertenecemos a una iglesia cristiana, qué sé yo, 10, 20 miembros en una casa que nos reunimos, pero tenemos nuestro trabajo, trabajaban para Roma, vamos a poner que eran albañiles, trabajaban en una construcción, estaba todo bien, se iban, cumplían con sus funciones. Los cristianos, sin tener una chapa de cristianos, estaban mezclados con los otros, trabajaban, bueno, tenían un descanso al mediodía, tomaban tereré, si había tereré en ese tiempo, y de repente escuchan pasos, caminando, llegando, la guardia real, la guardia del César, con un altar, trayendo entre 4, 6 más por ahí con espadas y lanzas, trayendo un altar, incienso con fuego, porque eso es lo que se hacía en ese tiempo. Salgan todos los albañiles, pónganse todos en fila acá, paguen su honra al César. Pasa el primero que no es cristiano, ¿verdad? Se va a agarrar el incienso, ir al fuego, César del Señor. Se va a su casa tranquilo, se va y se sienta, ¿verdad? Pasa otro, agarra el incienso, tiran el fuego, César es mi Señor. Pero después ya le toca al primer cristiano. ¿Qué hacemos ahí? Son las cosas que podían pasar por la cabeza de esa persona. Por eso Pablo le escribió, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, es porque crees en tu corazón. Pasa el primer cristiano, el guardia con una lanza ahí, dale, decí, Jesús es el Señor. La espada, muerto. Pasa el siguiente cristiano, Jesús es el Señor, no el César. Muerto. A eso se refería el contexto de a quién se está escribiendo esto. Y nosotros pensamos que porque ahora alguien me hace repetir algo, una oración, yo ya pienso que ya soy salvo porque ya dije lo que me dijeron que tenía que decir.
Conlleva mucho más que repetir unas palabras. Conlleva abandonar hasta mi propia vida, si es necesario, para confesar que Jesús es el Señor de mi vida. Mi vida debe demostrar que Jesús es el Señor, no solo mi palabra. Mi palabra absolutamente no tiene ningún poder. El poder viene absolutamente de Dios y de su palabra. Yo no tengo ningún poder para hacer nada. Dios tiene todo el poder y lo hace conforme a su soberana gracia. Y damos gracias por eso, que no está en nuestras decisiones, no está en nuestra forma de comportarnos, es Dios el que hace todo en cada uno de nosotros. A nosotros lo que nos compete es conocer qué es lo que Dios espera de nosotros y anhelar con todo nuestro corazón, pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que seamos santificados todos los días de nuestra vida por medio de la lectura de la palabra de Dios. La santificación de un creyente no viene por una oración que te hagan, por un culto, una canción o lo que sea. La santificación es un proceso diario de todos los días. Así como un niño crece en altura y va creciendo y no te das cuenta, tu santificación debe ir creciendo también, alimentándote ¿de qué? De la palabra viva, eficaz de Dios, que es el alimento que no puede faltar en tu vida como cristiano. Yo quiero que te pongas de pie ahí, quiero orar para finalizar. Quiero que oremos todos juntos, pero cada uno con sus palabras. Si hoy te diste cuenta que necesitas arrepentirte, necesitas pedir perdón por tus pecados, confesar al Señor como Señor realmente, como Señor de tu vida. Si estás dispuesto a negarte a vos mismo, a tomar tu cruz y seguirle a Él, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Si aún sabiendo todo lo que fue expuesto en el día de hoy en su palabra, anhelas amarle a ese Señor porque sabes que la salvación que te dio no tiene precio, es porque estás en el lugar correcto y escuchaste en este mensaje en el momento correcto. Y quiero dar gracias a Dios por tu vida por eso. Así que dentro de todo lo que escuchamos y todo lo que va a costar, Dios te promete varias cosas. Aparte de que te prometa esas aflicciones que vamos a pasar, Dios te promete perdón. Dios te promete justificación. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, vos sos justificado. Porque Él fue el cordero inmolado en vez de vos. Él te promete salvación. Él te promete paz en medio de la aflicción. Él te promete una relación cercana con Él. Él te promete su Espíritu Santo. Y Él te promete vida eterna cuando partas de esta tierra. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos amas de esta manera. Y gracias también, Señor, porque sos muy, muy sincero, Señor. Tú no nos ocultas nada. Esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Esto es lo que va a costar seguir a Cristo en los últimos tiempos, cuando la iglesia sea perseguida. Realmente todos los hipócritas, Señor, van a abandonar su fe, van a apostatar de su fe. Eso está escrito. Cuando lleguen las aflicciones, como lo vimos en la parábola del sembrador, mucha gente va a mostrar su verdadera cara, Señor. Y eso está escrito, Padre. Pero en este tiempo tú nos mandas a ser el último tipo de tierra, Señor, donde la palabra es sembrada y da fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. Es sembrada y realmente tu Espíritu Santo, mediante el milagro más grande de la conversión de una persona, ocurre en nuestras vidas. Tú nos das un corazón nuevo, Señor, un corazón que te ama a vos, un corazón que ama estar en tu palabra todos los días, alimentándonos de tu palabra. Anhela las cosas que vos anhelás, Señor. Anhela ver cumplida tu voluntad por sobre la nuestra, como Jesús. Y anhela crecer en la santificación de nuestras almas todos los días, Señor. Gracias por amarnos y ser tan sincero con nosotros, Señor. Yo te ruego por tu iglesia que está acá. Te doy gracias por cada uno de los que están, Señor. Yo sé que esta palabra es dura. Nadie dijo que no lo iba a hacer.
pero esta palabra es la verdad. Y la verdad es lo único que nos va a hacer libres de verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendigo una vez más tu iglesia. Te doy gracias por CFA Reducto. Y te ruego, Señor, que escuches las oraciones de tu pueblo en este momento que te están clamando a ti. Si es el tiempo de arrepentirnos, Señor, si es el tiempo de pedir sabiduría, que tú le guíes, Señor, a ellos a orar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.